No hay nada más importante que hablar con Dios, que escuchar su voz, ¿sí? Así que vamos a orar. Y si hay alguna carga que tienes y que has traído en este lugar, que quizás tiene cerrado el corazón o la mente, entrégaselo a Dios. Pedile que Él te hable en esta hora. Oremos. Bendito Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre sobre nuestras vidas. Gracias Dios porque tú nos amas y tu amor nos abraza en cada instancia, Señor. Aunque a veces no lo podemos ver, Señor, pero tú estás ahí con nosotros. Pedimos, Señor, en esta hora que tú nos acompañes, que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón, que hables a cada necesidad, Señor, y que nos ayudes y nos permitas estar atentos, Señor, a lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, nuestra comprensión, para no solamente comprender tus verdades, sino vivirlas en el día a día, en cada momento. Te amamos, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al libro que estamos estudiando los días domingo. Vamos a ir al libro de Jueces, ¿no? Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, ¿sí? Ya llevamos un par de semanas, ya de hecho vamos pasaditos los 2 meses estudiando el Evangelio de Marcos, y en el día de hoy vamos a hablar sobre algo especial que está en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al versículo 17. ¿Se acuerdan más o menos cuál es la temática central de este Evangelio? ¿Cuáles son los 2 temas centrales? O un tema y las 2 miradas del Evangelio de Marcos. A ver. ¿Qué dice Marcos 1.1, Mauricio? Y después da la respuesta que acabo de escuchar. Marcos 1.1. Perfecto. Principio del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo significa Jesús, es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a Marcos, tenemos que entender que esta premisa, este comienzo de Marcos capítulo 1, nos está mostrando todo el panorama del Evangelio. Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 8 nos va a mostrar que Jesús es el Mesías, y el capítulo 8 en adelante hasta el capítulo 16 nos va a mostrar la divinidad de Jesús, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cómo se cierran esas consignas o ese marco hermenéutico? Es cuando Jesús le dice a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, muy valiente, dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, exactamente. Y después, cuando Jesús está en la cruz, va el centurión romano, un pagano, y le dice, cuando lo ve a Jesús en la cruz, dice: verdaderamente, ¿qué dice? Era el Hijo de Dios. Entonces, toda la teología de Marcos va a girar en torno a estos 2 títulos de Jesús, que básicamente son la identidad del Mesías, la identidad del Salvador, ¿sí? Ahora, una de las cosas fundamentales del Evangelio de Marcos, que también fue algo que estuvimos considerando en lo que llevamos del Evangelio visto, es que el mesianismo de Jesús, según Marcos, solo es comprensible a través del sufrimiento. No hay un Mesías sin sufrimiento. Ahora, la efervescencia escatológica que vivían en el siglo I, en la época de Jesús, justamente era algo totalmente contradictorio al mesianismo de Jesús. La efervescencia decía: viene un Mesías, un libertador político, militar, que nos va a liberar de los romanos. Vamos a ser libres. Y el Mesías, el verdadero Mesías, su verdadero mesianismo tiene que ver no con una libertad política ni militar, sino una libertad espiritual, que se da a través del sufrimiento. Por eso encontramos en el centro del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 10, los 3 anuncios de la pasión, del sufrimiento y de la pasión de Jesús. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, primer anuncio, Marcos 8, es necesario que este Mesías muera, sea entregado, que muera, pero va a resucitar al tercer día. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, nos estás rompiendo con los ideales, porque el Mesías tiene que liberarnos de los romanos. Señor, que en ninguna manera te acontezca esto. Y Jesús le dice: apártate de mí,
Satanás. Literalmente el texto griego dice, hipago piso mu. No le dice apártate de mí, sino que le dice vete detrás de mí, Satanás, opositor. ¿Por qué? Porque el opositor, Satanás, el opositor es alguien que se opone a la obra de Dios. Y Jesús le dice, ponte detrás de mí. Y esto nos lleva al relato marcano del capítulo 1, del versículo 16 al versículo 20, cuando Jesús llama a sus discípulos y dice, deute piso mu, vengan y colóquense detrás de mí. Ahora este llamado de atención que hace Jesús es justamente en esa dirección. No seas un opositor en la obra, sino que sitúate donde yo te llamé. Te llamé para que te coloques detrás de mí y sigas mis pisadas. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, capítulo 10, va a seguir exactamente bajo el mismo criterio. Ahora, la mayoría de los biblistas sitúa Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 6, la primera sección denominada como la irrupción del reino de Dios en la realidad de las personas. O sea, cómo ese reino se hace visible en nuestra vida. Y ahí es donde Jesús libera a un endemoniado, donde Jesús entra a la casa de la suegra de Pedro, aunque hay algunos que les gustaría que este texto sea apócrifo, que sana a su suegra, pero sana Jesús a la suegra de Pedro en la intimidad del hogar. Después, Marcos 1 del 32 al 34, encontramos un sumario donde Jesús realiza muchas sanidades y expulsiones de demonios, y vemos uno de los relatos que ya vimos del capítulo 40 al 45, que es un relato que viene a ser como bisagra en esta primera sección de Marcos. ¿Por qué? Porque al comienzo del capítulo 1, la gente se admiraba de Jesús, de las obras que él hacía. Dice que su fama se extendía en un aspecto positivo de lo que Jesús estaba haciendo. Pero en el relato de la sanidad del leproso, Jesús le dice, ¿sabes qué? Ve, preséntate al sacerdote para testimonio, pero ¿sabes qué? Tienes que guardar silencio, no puedes decir nada. Eso se le llama el secreto mesiánico. O sea que la gente no hay que divulgar que yo soy el Mesías. Fue exclusivo a este hombre. No hay que divulgarlo porque la gente tiene una mala idea de lo que es el Mesías y la gente tiene que entender que mi mesianismo es a través del sufrimiento. Pero eso es un proceso. Ahora, la acción que hizo el leproso de romper con esta confidencialidad justamente ocasiona que la fama de Jesús no se extienda de una manera positiva, sino negativa. Y a partir del capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 6, esta sección se le denomina como las controversias de Jesús. O sea que en esta sección van a haber 5 controversias que Jesús tiene contra o con los fariseos o con los líderes religiosos. La primera controversia tenía que ver con la autoridad del Hijo de Dios para perdonar los pecados. Y eso lo vimos la semana pasada. Que a veces nos esmeramos en que Dios, o le pedimos a Dios, que Dios resuelva mis problemas de salud, o resuelva mis problemas financieros, o que resuelva algo en mi aspecto de las relaciones interpersonales que yo tengo con las personas. Y Jesús le dice, con esta enseñanza del paralítico, que a veces decimos, no, Señor, sanó al paralítico. El objetivo de la enseñanza y de la acción de Jesús no fue la sanidad del paralítico, aunque sí lo hizo, fue algo colateral. Versículo 10 nos dice, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Ese es el verdadero problema del hombre, es lo que realmente necesita ser resuelto en el corazón del hombre. Por eso Jesús lo primero que hace es perdonar los pecados a este hombre y después sanarle. Porque obviamente estas demostraciones de poder, estos dinamis, estos milagros, acompañan lo esencial del mensaje del reino de Dios, que tiene que ver con la conversión y con la fe en la persona y en la obra que Jesús hizo en la cruz. Ahora, en el capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 17, vamos a encontrar la segunda controversia. La primera tiene que ver con que Jesús perdona los pecados a un paralítico. El paralítico era una persona marginada, era una persona que no podía valerse por sí misma, era una persona que posiblemente estaba, digamos, hasta desechada por su propia familia. Ahora, las controversias giró en torno, ¿por qué él perdona pecados? Si Dios solamente puede perdonar pecados. Y no solamente eso, ¿por qué Jesús se relaciona con un marginado? Porque los judíos no se relacionaban con los marginados. Ahora, la segunda controversia sigue en la misma línea, que tiene que ver con el trato con los pecadores.
Ahora, no en el sentido de perdonar pecados ni de sanar, sino de compartir una instancia, una mesa con los pecadores. Fíjense, en Marcos capítulo 2, versículos del 13 al versículo 17, dice, ¿lo tienen? Dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando nosotros vemos este relato de que Jesús se sienta a la mesa a compartir con publicanos y pecadores, es algo que rompe con los esquemas y convencionalismos de la época, ¿sí? Para el judío, el espacio de la mesa era un lugar sagrado. O sea, era un lugar solamente donde se podían compartir cuestiones relacionadas con la ley, con la vida en relación con el templo, con la dedicación a la ley de Dios, a la Torá, con la vida piadosa, con las prácticas religiosas o los gestos religiosos como la oración, como el ayuno, como la limosna. Entonces, la mesa era un espacio sagrado que no se podía compartir con cualquier persona. La mesa también significaba que muchas personas iban a tener cierto congenio en referencia a ideales. Por ejemplo, los líderes judíos de ciertas facciones se reunían a la mesa para debatir ciertos temas que tenían en común. Entonces la mesa era un símbolo de comunión, pero siempre en el espacio sagrado. Siempre como considerado un lugar sagrado al cual no se podían invitar a pecadores y menos a publicanos. Ahora, el sistema religioso de los judíos era un sistema que no infundía esperanza en las personas. Ahora, yo veo este sistema religioso judío y veo que muchas veces es el calco de las iglesias de hoy. A veces creemos que la iglesia tiene que decidir qué personas tienen que encontrarse con Jesús y quiénes no. A veces la iglesia es la misma que filtra qué personas deben buscar a Dios y quiénes no. ¿Quién merece el evangelio? ¿Quién merece escuchar el evangelio y quiénes no? A veces la conducta o la vida de la iglesia representa esta actitud que tienen los judíos y los fariseos. Ahora, lo que hace Jesús, al romper con esta contracultura, lo que Él está haciendo es mostrar que el reino de Dios es abierto para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no está ajeno al dolor. Dios no está ajeno al sufrimiento de las personas. Dios no está ajeno a tu pecado y al mío. Dios está ahí presente. Ahora, cuando vemos este texto, la verdad que hablar de este, que en muchas Biblias está encabezado como el llamamiento de Leví, es como este texto sale a nuestro encuentro y nos ayuda a romper con esos convencionalismos. Decir, bueno, rompamos un poco las estructuras para ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en las personas? El llamado vocacional que tiene este publicano tiene que ver justamente con eso. Que el reino de Dios en la persona de Jesús es ofrecida a todos. Dios no hace ningún tipo de acepción de personas, porque solo Dios puede transformar el corazón de las personas. Dios puede transformar el corazón de las personas. Ahora, en este relato quisiera que veamos cuatro ideas esenciales que se desprenden. Este relato son dos relatos. Marcos capítulo 2, versículo 13 hasta el versículo 15 es un relato, y del 15 al 17 es otro relato. Son básicamente dos escenas de un mismo relato, ¿sí? Ahora, de estas dos escenas de un mismo relato, podemos encontrar cuatro verdades que son esenciales para todo seguidor de Jesús, para toda persona
que necesite el abrazo de Jesús, para toda persona que necesite el cobijo de Él. El primer concepto es el seguimiento. El primer concepto es el seguimiento. Fíjense lo que dice el capítulo 2, versículo 13 y 14. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Bueno, esto es típico de Jesús. Jesús, a donde iba, dice que una de las cosas primordiales que él hacía era justamente la enseñanza. Aquí está traducido como y les enseñaba, y en el texto griego es un imperfecto de duración. Quiere decir que era una costumbre de Jesús ir y predicar a los lugares a donde iba. O sea que no solamente él iba a hacer señales, el tema central de sus idas y venidas tenía que ver con la enseñanza del Evangelio, con presentar el Evangelio a las personas que estaban perdidas. Por eso hablamos también de que lo esencial en la vida de nosotros, de lo que nosotros necesitamos, tiene que ver con el mensaje de Jesús. A veces creemos que lo esencial es el trabajo o la salud, como lo vimos en la sanidad del paralítico. Pero Jesús mismo dice, no, la real necesidad que tiene la gente y que tienen las personas tiene que ver justamente con el mensaje del reino de Dios. Porque es un mensaje que transforma. Es un mensaje que transforma desde el interior a las personas. Ahora, dice el Evangelio que Jesús salía junto al mar y la gente venía a él y él les estaba enseñando. O sea que su fama se había extendido, él podía moverse con cierta libertad a pesar de que habían ciertas controversias, pero él iba y les enseñaba. Y el versículo 14 dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Ahora, cuando nosotros avanzamos en este relato y nos dice que Jesús vio a este hombre, la verdad que no se nos dice mucho, ¿sí? Pero hay algo clave acá, que dice que este hombre, Leví, hijo de Alfeo, estaba sentado al banco de los tributos públicos. El hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos era conocido como un publicano. El publicano era un recaudador de impuestos. El publicano era una persona que trabajaba para el imperio romano, o sea, para el imperio que estaba oprimiendo al propio pueblo judío. Era un judío trabajando para Roma. Ahora, ¿cómo esto era visto en la sociedad judía? ¿Se ha puesto a pensar? Era un traidor. Un publicano era un traidor. Era lo peor que había en la sociedad judía. Era hablar o ver a un publicano, a un recaudador de impuestos. Ahora, el problema no era solamente que un recaudador de impuestos trabajaba, digamos, para Roma, sino que el problema es que muchos de esos recaudadores de impuestos eran personas que se aprovechaban de la situación. O sea que cobraban desmedidamente, añadían un porcentaje extra a los tributos que la gente tenía que pagar. O sea, no solamente trabajaban para el imperio, sino que también se aprovechaban de su propio pueblo. Ahora, los publicanos eran personas que eran completamente marginadas. Eran personas traidoras. Eran personas que eran odiadas por la sociedad, desprestigiadas por los líderes religiosos. Ahora, que un publicano tuviera esta clase de vida no exime que estas personas estaban sufriendo. No exime que el hacer algo que no era bueno ante la sociedad judía, no exime que ellos eran personas que sufrían en su interior por lo que estaban haciendo. ¿Sabe qué? Este hombre posiblemente cargaba con un dolor constante durante años, porque a lo mejor no fue fácil encontrar trabajo. No sé si a usted le ha pasado que a veces uno tiene que regatearse con los trabajos y trabajar en lo que te salga. A mí me ha pasado en etapas donde he tenido que agarrar el trabajo que sea porque la necesidad es mayor. Ahora, este hombre posiblemente no nos dice el texto por qué era un recaudador de impuestos, pero lo que sí sabemos es que su empleo era algo completamente denigrante. Era algo que a él lo denigraba como persona y ante la sociedad. Los recaudadores de impuestos eran personas que su propia familia les daba la espalda. Los hijos eran desheredados, los hermanos decían ya no tengo más hermanos, los padres decían no tengo más hijos. O sea, ser un recaudador de impuestos era recibir la espalda de todos.
Ahora, a mí me llama la atención que en este relato dice que al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, Jesús, sígueme, y levantándose le siguió. Cualquier rabino en la época de Jesús jamás hubiera perdido su tiempo mirando a un publicano. Pero sin embargo hay algo que es tan significativo que dice el texto, dice que Jesús vio a este hombre. Ningún judío, ningún rabino de la época hubiera mirado a un recaudador de impuestos para que sea su seguidor, para transmitirle sus enseñanzas. Pero ¿sabes qué? Jesús sí lo hizo. Decidió ver a este publicano y no solamente eso, sino que decidió llamarlo para que éste sea su seguidor. Ahora, cuando hablamos de seguimiento, el vocablo griego, nosotros ya hablamos de esto, que el seguimiento utiliza varias formas para hablar de seguimiento. La primera es una construcción, vengan en pos de mí, deuteopisomú, vengan y colóquense detrás de mí y síganme. Y la otra forma resumida es esta, sígueme. En griego es akolutheo, y akolutheo habla de una continuidad, describe un proceso completo, ¿sí? No describe solamente la acción que nos está demandando, sino que describe ese seguimiento como un proceso que me va a llevar tiempo, me va a tomar años, implica esfuerzo, implica sufrimiento, implica renuncia, porque seguir a Jesús es una renuncia constante. Ahora, este vocablo es el favorito que utilizan los evangelistas en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Les encanta utilizar este término para hacer referencia a los seguidores genuinos, reales, auténticos de Jesús. Ahora, cuando Jesús le habla a este publicano, Jesús lo está invitando a que sea su verdadero seguidor, que él pueda tomar una decisión y seguir a Jesús. Le dice, sígueme, y dice que este hombre publicano se levantó y le siguió. El Evangelio de Lucas nos dice algo más. Si tratamos de reconstruir la historia, el Evangelio de Lucas dice que este hombre lo dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Ahora, quiero centrarme solamente en los dos vocablos que utiliza acá este hombre, o el evangelista que nos cuenta de este hombre, que esta persona se levantó y le siguió. Cuando hablamos del seguimiento, no solamente implica una acción física de seguirle. Voy a la iglesia, doblo mis rodillas, oro, estoy en mi casa, leo la Biblia, cuando veo a una persona le voy a predicar del evangelio. No solamente son ese tipo de acciones, sino que el real seguimiento implica un despertar, un levantamiento espiritual en nuestro interior. Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en Marcos capítulo 8, los 3 anuncios de la pasión. Después le voy a dejar como tarea para la casa. Los 3 anuncios de la pasión, Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, están enmarcados en 2 relatos de sanidad de ciego. O sea que antes de anunciarse el primer anuncio de la pasión, ahí ocurre que Jesús sana a un ciego. Después se anuncia sanidad del ciego. Primer anuncio, segundo anuncio, tercer anuncio, sanidad de un ciego. Ahora, ¿por qué el evangelista Marcos pone 2 sanidades de un ciego? En ellos pone adentro los 3 anuncios de la pasión de Jesús. Bueno, tiene un poco que ver con esto. Marcos capítulo 8, versículo 31. ¿Lo tienen? Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, ¿y después qué dice? Y resucitar después de 3 días. El verbo griego, anistemi, es el mismo que se utiliza con el publicano. Dice, y levantándose, ta anastás, él se levantó y le siguió. Es el mismo que se utiliza cuando se hace referencia a la resurrección de Jesús, a una resurrección de vida. Marcos 9:31, un poquito más adelante. ¿Lo tienen?
Dice, Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y un poquito más adelante, Marcos 10:34, ¿qué dice? Mi hermano Gabriel. Amén. Exactamente. Volvamos ahí a Marcos capítulo 2. Estos tres relatos de la pasión, o estas menciones del sufrimiento de Jesús, tienen que ver justamente con que el Hijo del Hombre va a ser entregado, va a sufrir, va a morir, pero no solamente eso, sino que Él va a ser levantado. Ahora, la resurrección de Jesús, queridos hermanos, está prefigurando un levantamiento espiritual que tú y yo podemos experimentar, tener en nuestra vida. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10, que uno de sus propósitos de su vida, dice, a fin de conocer a Jesús. Lo único que quiero es conocer a Jesús y experimentar el poder de su resurrección en mi vida. Ahora, tú y yo podemos experimentar ese poder de Jesús, el poder que Él experimentó cuando fue resucitado por el Padre. Por eso el seguimiento de Jesús, queridos hermanos, que a veces parece un obstáculo, parece una tarea tan ardua, tan difícil de concretar, pero déjame decirte que es el único medio, es la única instancia en que tú puedes ser levantado espiritualmente. Lo vemos a través del Evangelio de Marcos porque es un poco más sencillo. Pablo conceptualiza mucho la fe, ya lo hemos mencionado. Él habla de fe, glorificación, santificación, habla de perseverancia, de unanimidad, etc. Pero los evangelios nos narran, no conceptualizan la fe. Los evangelios nos narran cómo es la fe, cómo se vive. Y esa fe en Jesús tiene que ser colocarse detrás de Él y seguirte. Ahora yo te pregunto, ¿tú necesitas nacer espiritualmente? O si ya eres cristiano, ¿necesitas un despertar espiritual en tu vida? Lo único que tienes que hacer es saber que tienes que estar caminando detrás de Jesús. La verdad que a veces es difícil caminar detrás de alguien o andar en vehículo detrás de alguien. Yo me pongo nervioso. Hasta a veces me altero cuando voy manejando y yo quiero ir a 100 y tengo a alguien adelante que va a 70. Me dan ganas de tocarle la bocina por 10 minutos. Dejar la mano ahí pegada en el volante 10 minutos. ¿Sí? Espero no ser el único que le pase. Veo harta risa acá, creo que somos varios. La verdad que es difícil colocarse detrás de alguien y seguirle, ¿sí? Porque la persona que va adelante te tiene que decir a qué velocidad tenés que ir, por dónde tenés que caminar, y si tenés que parar, no te queda otra. Ahora, seguir a Jesús es lo mismo, pero a veces creo que intentamos decirle a Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Tú colócate detrás de mí, sígueme tú, yo te voy a mostrar cómo se hacen las cosas. Y Jesús nos dice, tal como le dijo a Pedro, vete detrás de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Quieres experimentar un verdadero despertar espiritual en tu vida? Tienes que colocarte detrás de Jesús. Ahora, quisiera hacer una pregunta un poco más profunda. ¿Eres un genuino seguidor de Jesús? ¿Sabes que el seguimiento de Jesús no es solamente lo que profesas con tu boca, sino es lo que reflejan tus acciones de una transformación interna que el Espíritu de Dios ha hecho en tu corazón y en el mío? ¿Qué clase de seguidor eres si tuvieras que describir la clase de seguimiento que tú haces a Jesús? ¿Cómo la describirías? ¿Qué clase de seguidor eres? ¿Cuáles son tus motivaciones para seguir a Jesús? ¿Sabes que seguir a Jesús implica un abandono completo de tu antigua vida? Antigua vida en el sentido espiritual. Y levantarse o ser levantado por Jesús para ir detrás de Él y vivir la vida que Él desea que tú y yo vivamos. Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía, pero la clave es el seguimiento. Tú y yo tenemos que estar detrás de Jesús. Amén.
El segundo concepto, vamos a ir avanzando un poco más rápido, es el relacionamiento. Y aquí el relacionamiento entra, como podríamos decir, el corazón de este relato y de las dos escenas, ¿sí? Que tiene que ver con las controversias, con la disputa que se le hace a Jesús por lo que él está haciendo. Versículo 15, y aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, hijo de Alfeo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y los discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nuestro segundo concepto tiene que ver con el relacionamiento. Nos dice que este hombre que conoció a Jesús, que se levantó y decidió seguir a Jesús, dice que este hombre en cierto momento, no se nos dice explícitamente, sino que está implícito, que Jesús está a la mesa de él, en su propia casa, y había una compañía especial. ¿Estaban los doctores de la ley? ¿No? ¿Estaban los escribas? Estaban los publicanos y pecadores compartiendo este espacio sagrado con Jesús y con sus discípulos. O sea, lo que este hombre hizo, el foco cambia un poquito y nos ayuda a mirar no solo la acción de Jesús, sino la decisión que tomó Leví de invitar a otros a que compartan la mesa con Jesús. Ahora, esta acción de este hombre rechazado que encontró un lugar en Jesús es un desafío para todos nosotros, de abrirnos a aquellos que necesitan escuchar a Jesús, a aquellos que necesitan ser transformados por Él. El texto nos dice que había muchos publicanos y pecadores que ya habían seguido a Jesús. El concepto que se utiliza, el concepto griego de seguimiento, es exactamente el mismo. O sea que la transformación de un hombre provocó el impacto en otras personas, para que otros sigan a Jesús, para que otros puedan ver el camino de Jesús. Ahora, esta acción de abrirse, mis queridos hermanos, es una acción que nos interpela hasta nuestros días. Es una acción que nos interpela a nuestros días. Hoy en día las iglesias sufren mucho de lo que se conoce como el elitismo, ¿sí? A veces elegimos a quién invitar a la iglesia y a quién no. A veces creemos que la persona que voy a invitar tiene que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos, tiene que tener ciertos estándares. Para algunos tiene que tener quizás la billetera bien ancha, ¿sí? Para algunos tiene que ir con buena ropa, para otros tiene que oler bien. Yo no creo que en la época de Jesús la gente que fuera común que se usara perfume. Habían perfumes, por supuesto, pero no sé si lo usaban como nosotros lo usamos hoy en día. Bueno, hay un montón de convenciones, de estipulaciones, que a nosotros nos impiden invitar a otros a que compartan la mesa con Jesús. Ya habíamos mencionado que el espacio de la mesa era un lugar muy sagrado, donde los judíos de una misma facción trataban temas que tenían que ver con la adoración a Dios. Ahora este rabino de Galilea, Jesús de Nazaret, rompe con eso. Y él dice, ¿sabes qué? Estos sistemas, estos ideales que se llevan a cabo, no benefician, no traen esperanzas a las personas. Por eso aquí la acción que se destaca es esta acción que realiza Leví de poder invitar a muchos publicanos y pecadores a que se sienten a la mesa con Jesús. Ahora me llama mucho la atención, que es algo que también hemos mencionado, que es que estos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Todo el Evangelio de Marcos, ahora estamos viendo el llamado vocacional del quinto discípulo, pero todo el Evangelio de Marcos nos va a mostrar a nosotros que Jesús se mueve en compañía de sus discípulos. El Evangelio de Lucas contrasta otra realidad. La mayoría de las veces Jesús está solo, está orando y actuando en el poder del Espíritu. Pero el Evangelio de Marcos nos muestra a un Jesús que está siempre rodeado con esos discípulos. Ahora qué triste ver cuando los mismos discípulos de Jesús marginan a otros con la verdad del Evangelio. Por eso la clave, queridos hermanos, una de las claves para extender el reino de Dios tiene que ver con el relacionamiento. Ahora yo te quiero preguntar,
¿Qué tan dispuestos estamos a abrir el espacio de nuestro hogar para que otros conozcan a Jesús y puedan relacionarse con Él? ¿Sabes qué? Dios desea hacer algo no solamente en nosotros, en tu vida y en la mía, sino que Él también desea hacer algo a través de ti. Ese es el mayor privilegio que vos y yo podemos tener en la vida. Que Dios haga algo maravilloso, que Dios transforme vidas, que cambie corazones, que restaure matrimonios, que saque a chicos de problemas de adicciones, pero lo haga a través de ti y de mí. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que eso es lo que Jesús hizo a través de Leví. Dios hizo algo alcanzar a otros publicanos y pecadores a través de un pecador que decidió seguir a Jesús. Por eso, ¿qué es lo que nos impide abrir el espacio de nuestro hogar o el espacio de nuestra vida para que otros conozcan a Jesús? ¿Qué tan dispuesto estás para que otros conozcan a Jesús a través de el trabajo que tú haces o el servicio que tú haces? El tercer aspecto tiene que ver con las críticas. Seguimiento, relacionamiento, las críticas. Versículo 16. Y los escribas, versículo 16, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, o a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Nuestro tercer concepto es la crítica. Hablamos que este relato es el segundo relato de las controversias que tiene Jesús con los judíos. El relacionamiento con los publicanos y pecadores, obviamente causó el disgusto, causó la furia de los judíos por la acción que estaba realizando Jesús. Y ellos preguntan, ¿es que come con los publicanos y con los pecadores? Ahora, las personas que están cuestionando a Jesús no son cualquier persona. Dice el relato, en el versículo 16, los escribas y los fariseos. Literalmente dice los escribas de los fariseos. O sea que los escribas era una facción que se desprendía de los fariseos. Los fariseos eran personas que se encargaban de enseñarle la ley al pueblo. Ellos decían, el pueblo es ignorante, no sabe nada de Dios, no sabe nada de la Biblia, y nuestra misión es enseñarles a ellos la Biblia. Eso es lo que hacían los fariseos. Y los escribas, una facción de los fariseos, eran los encargados de transcribir la ley de Dios. O sea que si estamos acá y viene alguien de Santiago y nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos una copia de la Biblia porque no tenemos. Hagamos cuenta que vivimos en el siglo I. Entonces yo voy a llamar a mi hermano Gabriel, vamos a suponer que era un escriba, entonces le decimos, necesitamos 3 copias de la Biblia para Santiago de aquí a una semana. Entonces mi hermano Gabriel se sentaba como chino a transcribir el texto. Y si se equivocaba tenía que tomar todo, tirarlo a la basura y escribir de nuevo. Bueno, el trabajo que hacían los escribas era sumamente minucioso. Tenían que tener sumo cuidado en transcribir palabra por palabra, texto por texto, la ley de Dios. ¿Sí? Para transmitirla a otros. Ahora, el escriba era una persona que estaba tan habituada a transcribir la ley de Dios que prácticamente se transformaba en un intérprete calificado, con una experticia pero tremenda en lo que es la interpretación de la ley. Prácticamente los que decían cómo se tiene que interpretar la ley de Dios eran los escribas. O sea que las personas que están cuestionando el accionar de Jesús no eran cualquier personas. ¿Sí? Eran personas que eran sumamente eruditas en lo que hacían. Ahora estas personas están cuestionando esta acción de Jesús de, digamos, corromper el espacio sagrado de la comida. Ahora lo que hace Jesús frente a la crítica me llama mucho la atención y también es un desafío para cada uno de nosotros. Frente a las críticas, Jesús decidió actuar. Decidió enfrentar las críticas de sus opositores. Hoy en día es común que en las iglesias nadie quiere entrar en conflicto. Hay un problema con tal ministerio, con tal persona, con tal pecado que se realiza, y a veces uno tiene que encarar esas situaciones. A veces hay personas que cuestionan tu forma de servir a Dios, tu forma de trabajar afuera,
cuestionan tu forma de hablar, cuestionan tu forma de criar a tus hijos. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Yo para qué voy a decir algo, mejor me callo. Seamos sabios, disfrazamos de sabios, seamos sabios, no entremos en conflicto. ¿Sabes lo que Jesús nos enseña? Es que el conflicto es necesario. Entrar, responder a las críticas es necesario, es parte de la madurez espiritual, es parte de presentar una apología, una defensa de tu propia fe, de quién tú y yo hemos creído, en quién hemos depositado nuestra fe. Ahora la acción de Jesús también es valerosa, porque no solamente que los escribas cuestionan a los seguidores, sino que Jesús es el que responde, es el que actúa para proteger a sus discípulos. Pero lo que Jesús nos está enseñando es a enfrentar esas críticas, a enfrentar a aquellas personas que cuestionan tu fe y la mía, a aquellos que están cuestionando por qué vienes a la iglesia, por qué lees la Biblia, por qué sos una persona que ora. Frente a las críticas, queridos hermanos, solamente nos queda mirar el ejemplo de Jesús. Su ministerio, sus acciones, su palabra, su itinerario nunca fueron condicionados por la opinión de otros. Es triste ver cuando los seguidores de Jesús son condicionados por lo que otros piensan de ti. A los chicos les pasa, a mí me pasaba en la escuela. A veces me criticaban o se burlaban de mí por ser cristiano, y eso muchas veces condicionó mi vida cristiana, condicionó mi manera de seguir a Jesús. Quizás en el trabajo te ocurre que la gente te critica y lamentablemente eso condiciona tu manera de seguir a Jesús. En tu misma casa, en tu misma familia puede pasar, de que tu familia te cuestione por seguir a Jesús. Y es triste si eso condiciona tu manera de seguir a Jesús. ¿Sabes qué? Enfrentar la crítica te va a ayudar a ti y a mí a que los demás no te digan a ti cómo tienes que seguir a Jesús, sino que sigas a Jesús de acuerdo a lo que Él está diciendo en su palabra. Y no lo que otra persona piense lo que significa seguir a Jesús. Por eso, ¿desde qué perspectiva o desde qué lugar tú estás siguiendo a Jesús? Pensando en las críticas, ¿desde qué perspectiva estamos viendo a las personas? Yo veo este contraste. Dice que Jesús vio a Leví, hijo de Alfeo, e hizo algo en pos de él. Pero los escribas vieron que Jesús comía con publicanos y pecadores y lo único que hicieron fueron levantar la piedra para lapidar. Dos clases de mirada diferentes. Una mirada que ama, que perdona, que está pensando en el otro, y una mirada que está pensando en la crítica. Ahora, ¿de qué bando estás? ¿En aquellos que critican o en aquellos que quieren impactar a otros y que te mueve a enfrentar la crítica? Nuestra mirada condicionará, por supuesto, nuestra manera de seguir a Jesús y de relacionarnos con otros. Y en último lugar, el cuidado. Dice que al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Si hay algo que me llama la atención acá en lo que ocurre en estas críticas, es que Jesús estaba oyendo. ¿Sí? Jesús estaba oyendo lo que los fariseos estaban diciendo de sus seguidores y de los publicanos y pecadores. ¿Sabes que cuando alguien opina algo respecto de alguien, la persona que está en boca de todos es la que más sufre? Es la persona que está sufriendo las críticas de otros. Frente a eso, tenemos que tener la seguridad y la certeza de que Jesús está viendo. Por eso es importante considerar este cuarto aspecto, de que Jesús siempre está al cuidado de quienes le siguen. La crítica fue directamente contra los discípulos de Jesús, pero sin embargo los discípulos no dijeron ni una palabra, nadie dijo nada. El único que salió en la defensa fue el mismo Jesús. Frente a las opiniones, queridos hermanos, desfavorables en tu vida y en la mía, frente a las críticas destructivas, porque hay críticas que son constructivas y otras que son destructivas, si hay algo en lo que tú y yo podemos descansar, hermanos, es que Jesús está escuchando lo que otros dicen para hacernos daño. Ese es el mayor consuelo. ¿Por qué? Porque Jesús no está ajeno a tu realidad. Jesús no está sordo.
Él no es insensible a nuestro sufrimiento. Él no hace oídos sordos a la opinión de otros. Al contrario, Él nos oye y se ocupa de cuidarnos en cada momento y en cada circunstancia. No es solamente importante saber que Jesús oye a tus críticos, sino también que Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Por eso el texto dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, o literalmente los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. O sea que su llamado es parte del cuidado que Él tiene hacia nosotros. Por eso yo quiero preguntarte, respecto a las críticas y al cuidado de Dios. Jesús sabe quiénes son los que están fuertes. Sabe que los que están sanos no necesitan un médico profesional, sino aquellos que tienen males. Ahora, ¿qué clase de males o de enfermedades están perturbando tu vida? ¿Qué pecados son los que te atormentan? ¿Sabes qué? No importa la profundidad de tu pecado. No importa los años que ese pecado esté enraizado en tu corazón. Jesús lo sabe. Y Él quiere hacer algo en tu vida y en la mía. El relato de este publicano es una gran lección para nosotros. Una gran lección de seguimiento. De ir detrás de Él y seguirle y que Él marque el rumbo de nuestras vidas. Es un ejemplo el de Leví, el de poder relacionarnos con otros para poder alcanzar a otros para Cristo. Es un ejemplo para enfrentar las críticas y que éstas no condicionen tu manera y mi manera de seguir a Jesús. Pero también es un ejemplo clarísimo de cómo Dios está al cuidado de tu vida y de la mía. En todo momento, aunque tú no lo puedas ver, Dios está al lado tuyo cuidándote. Amén. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por este gran ejemplo, Señor, que nos deja Jesús. De cómo Él llama a un pecador, Señor, al igual que nosotros. Y nos invita a colocarnos detrás de Él para seguirle. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos en este lugar que ha tomado esa decisión de colocarse detrás de Jesús, de depositar su plena fe en la persona de Jesús para seguirle. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a enfrentar las críticas y que nada ni nadie condicione nuestra manera de caminar con Jesús. Bendícenos, Señor, y Padre, ayúdanos siempre a descansar de que tú estás al cuidado de nosotros, así como lo estuviste con estos publicanos y pecadores y con tus mismos discípulos. Señor, te amamos y gracias por este tiempo. Lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.